Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos al Arte de Alwin. El día de hoy quiero compartirles este video dando un vistazo a los dibujos que hemos realizado durante los Entre Panas desde su comienzo hasta diciembre del año que acaba de terminar. El Entre Panas es una sección que ha gustado mucho a todos los artistas que han conocido sobre él, sobre todo, por supuesto, las personas a quienes he invitado al canal donde dibujamos, compartimos de nuestras técnicas, hablamos de los programas que utilizamos, las herramientas. Así que pónganse cómodos porque iniciamos. Bien, para resumirles un poco de qué trata el Entre Panas, esto es una iniciativa que tuve en diciembre de 2021, específicamente esta primera transmisión de Spider-Man No Way Home fue el 12 de diciembre. Una iniciativa que tenía tiempo planificando, donde quería invitar a colegas para poder hacer transmisiones en vivo y, como les comenté al principio, hablar sobre el tema que vayamos a dibujar en el momento. Para esta ocasión, este Entre Panas lo inicié con Wilfredo Pérez y Diego Mantilla. En esa oportunidad, pues, dibujamos Spider-Man No Way Home, puesto que la película estaba recientemente en cines, estaba en cartelera y pues decidimos dibujar sobre este personaje que tanto nos gusta. El primer dibujo que les muestro es el de Diego Mantilla. En esa oportunidad nosotros hicimos un juego de piedra, papel o tijera para saber cuál de los tres personajes nos iba a tocar. Entonces a Diego le tocó el de Tom Holland, hizo acá el Spider-Man con su traje característico, le colocó el logo y con un fondo amarillo para que resalte el personaje. Wilfredo Pérez le tocó al de Tobey Maguire, el de las primeras películas de Sam Raimi. En principio él hizo este dibujo con un fondo también medio amarilloso, pero luego de haber terminado la transmisión y unos días después compartió que le había hecho un fondo y quedó así tal cual como está aquí. Mayormente, cuando estamos transmitiendo no siempre terminamos los dibujos, porque tratamos de que la transmisión dure 2 horas aproximadamente, a veces se extiende un poco más. Entonces, en este dibujo de Spider-Man, Wilfredo Pérez hizo al de Tobey Maguire. Y por supuesto, a mí me tocó el de Andrew Garfield. Aquí en pequeña miniatura les muestro el line art y el resultado final con los colores. Hizo una pose clásica de este Spider-Man en concreto, que lo utiliza mucho en sus películas y pues de verdad me gustó el resultado. En la segunda transmisión de El Entre Pana, este fue el 30 de diciembre, ya un día para terminar el 2021. Y para esta ocasión no quise solamente invitar a Wilfredo y a Diego, sino que también quise extenderle la invitación a otra persona. Y en esta ocasión invité a Dani da Silva. Él está en Alemania, pero es venezolano. Y para la ocasión dibujamos personajes de Cobra Kai. Aunque básicamente todos hicimos a los clásicos personajes de Daniel y Johnny Lawrence. Aquí vemos el dibujo de Diego, a Johnny y a Daniel en un enfrentamiento con el logo de Cobra Kai en la parte de atrás. Igualmente Wilfredo hizo a los dos personajes haciendo sus respectivas poses de batalla, de pelea. Dani da Silva también nuevamente hizo lo mismo, solo que en este caso no los hizo viéndose frente a frente, sino cada uno por separado y con un fondo que emula más que toda la parte japonesa. Yo también, el mismo concepto, Daniel y Johnny, los hice un poco más adultos para que denotara que se trataba más de Cobra Kai. Les coloqué a sus lados, en el caso de Johnny, la cobra, y en el lado de Daniel Laruso hice el típico bonsai con el sol que representa al Japón, el logo de
Miyagi-Do. Ya entramos en el 2022 y esta fue nuestra primera transmisión. Para esta oportunidad invitamos a Alex Knight, un amigo zuliano, que él está radicado en Chile actualmente. Hablamos acerca de Cowboy Bebop, este famoso anime que justo en este tiempo cuando dibujamos estaban estrenando la serie de Netflix, que fue un completo fracaso. Entonces cada uno dibujamos a los personajes. Diego hizo acá su respectivo dibujo con una imagen de fondo que es característico del intro de esta serie animada japonesa y el logotipo en la parte superior. Wilfredo dibujó a los 3 personajes principales, haciéndole cada uno una pose como de pelea. Muy interesante, colores vibrantes, el fondo sobre todo para que resalten los personajes. Por su parte, Alex hizo a Spike en una pose de pelea, pero como si estuviera entrenando, sin camisa, en kimono, descalzo y como en una especie de gimnasio. Muy, muy bueno este dibujo. Yo por mi parte hice a los personajes principales, incluyendo a la niña con el perrito famoso. Traté de hacerlo un poco más a mi estilo y no netamente al dibujo japonés. Eso es algo interesante que nosotros hacemos acá en el Entre Panas. No necesariamente tiene que ser exacto el dibujo. Si es de algún personaje de serie animada, que no quede tal cual, sino la propuesta que cada uno quiere manifestar, que quiere plantear. Y eso es lo bueno de este programa porque nos permite ver las diferentes maneras en que un personaje puede hacerse, en diferentes estilos, diferentes técnicas. Es muy interesante, de verdad que sí. Para esta transmisión hablamos sobre los héroes o personajes de cómics venezolanos. Y no quisimos tampoco limitarnos a Diego y a Wilfredo, sino que para esta oportunidad invitamos a los panas de The Comics Se Habla Así. Jesús Pulido, Alex Knight nuevamente, Guillermo Cartay y César Carrasquel. Nos acompañaron en esta transmisión dibujando cada uno un personaje que es de la comicología venezolana. En el caso de Diego Mantilla, él nos compartió este dibujo de El Patriota, quien es personaje creado por Omar Cruz. Un personaje que apareció en los años 90 y que en aproximadamente los años 2015, por allí, salió un cómic hecho por su autor. Wilfredo Pérez dibujó a la Yuleisi, personaje original de Jesús Torrealba, aquí en una pose un tanto atrevida, que es característico de este personaje femenino. Por su parte, César Adrián Carrasquel, también conocido como No One Comics, nos dibujó a Martín Valiente, ese personaje que inició en las radionovelas de Venezuela en los años 60 aproximadamente, pero que posteriormente desde México se llevaron a cabo las historietas que por allí incluso son difíciles de conseguir. Alex Knight, por su parte, hizo un personaje de Iván Santiago, o 2 personajes. Hizo a Miss Hello Bird y a Casanova, 2 personajes que son de la creación de este venezolano y con los colores característicos de ellos. Son así tonos sepias, naranja. Muy buen trabajo de Alex. Jesús Pulido, por su parte, nos compartió el dibujo del Capitán Venezuela de Edwin Arrieta, personaje del que ya hemos hablado aquí en el canal, puesto que ya entrevistamos a Edwin en una oportunidad. Pueden verlo en las entrevistas de Venezuela. Bueno, Guillermo Cartay en esa oportunidad no pudo terminar el dibujo, simplemente compartió con nosotros, hizo un boceto, pero lamentablemente no pudo guardar la propuesta que había hecho, así que no les puedo compartir en esta oportunidad. Por mi parte, yo quise dibujar al Capitán Malote. Es un personaje de Francisco Campos, un amigo venezolano que está acá en Ecuador y que, bueno, en una oportunidad él me regaló una de sus historietas con este personaje, el Capitán Malote.
Bueno, aquí entramos en una etapa mucho más interesante porque no solamente el Entre Panas íbamos a tener invitados venezolanos, sino que contactando a otros artistas de Latinoamérica, tuvimos la agradable visita de tres exponentes internacionales. Por supuesto, Wilfredo y Diego nos acompañan, pero acá el argentino Omar Francia, que actualmente radica en Estados Unidos, nos acompañó para dibujando a héroes latinos o personajes latinoamericanos. Desde Uruguay, el cosplayer e historietista Diego Tapié, y desde acá de Ecuador, Iván Guevara. Estos tres historietistas nos acompañaron en esta transmisión. Diego Mantilla dibujó al que se considera el primer superhéroe venezolano, el Capitán Guayana, creado por Julio López Ayaco, por allá en los años 70. Por su parte, Wilfredo Pérez dibujó al Guardián de Juan Medina, otro personaje superheroico y de ciencia ficción que fue creado en los años 80 y aparecía en el suplemento Meridianito. Iván Guevara, desde Ecuador, nos presenta a Eshiro, un personaje de la mitología y de los cuentos y leyendas ecuatorianas. Es una especie de pie grande, como orangután, que se altera cuando la gente se le acerca. Algo así nos compartió en la transmisión, que ustedes mismos, amigos, pueden verlos en el canal. Allí en la lista de reproducción de Entre Panas pueden ver cada una de estas transmisiones. Diego Tapié nos comparte dos de sus personajes originales. Estos personajes son Cisplatino y el villano Lobo. Aparecieron en los cómics de 2009, creados por este uruguayo, en el que son interesantes estas propuestas, que de paso les comparto que Diego Tapié tiene una página llamada apocalipta.com, donde allí pueden leer todos estos cómics y una galería amplia de artistas uruguayos e internacionales, no solamente de este país, sino de muchos otros. El maestro Omar Francia nos comparte a este personaje llamado Laucha. Es como una especie de rata antropomorfa que es muy característica de personajes argentinos. En la transmisión no lo terminó, este dibujo lo hizo completo posteriormente y nos lo compartió en las redes sociales. Por mi parte, yo también dibujé un personaje propio al que todavía no le tengo un nombre definido, pero por ahora lo llamo Guayú. Guayú es hombre en el idioma guayunaiki del estado Zulia. Es un personaje creado por mí, en el que por allí pronto voy a empezar a desarrollarlo junto con otros más. Un hombre que tiene súper fuerza y que es muy colorido, por lo que pueden ver, debido a la cultura guayú. Para este Entre Panas de Predator, Depredador, también tuvimos la participación de exponentes internacionales. Desde Argentina nos acompañó Guillermo Villarreal, desde Uruguay, Pablo Cotromanis, y desde nuestro país, Venezuela, Jason Bellaiza. Decidimos dibujar al personaje de ciencia ficción de la película Depredador, en el que cada uno hizo una propuesta diferente e interesante. Diego Mantillas nos presenta este espectacular póster con el personaje posando sobre múltiples calaveras, porque es un cazador y por supuesto siempre colecciona los cráneos de los guerreros a quienes vence. Wilfredo Pérez hace esta pose de pelea del personaje con las fauces bien abiertas, como es característico, donde intimida con esos colmillos que tiene en su cara. Está sobre un árbol, que es algo que también es propio de este personaje cuando se camuflajea. Él busca los sitios altos para poder vigilar cual cazador. Jason nos comparte también al personaje sin máscara, donde él la observa, es como está como colocándosela, poniéndosela en unos tonos bastante sombríos que le da un poco de terror a la escena, y con un estilo bastante realista. Muy buen trabajo de Jason.
Por su parte, el uruguayo Pablo Cotromanis también nos hace un dibujo muy detallado. Si ustedes pueden ver cada uno de los elementos que tiene este depredador, que está amenazante también con esas fauces abiertas, incluso con las navajas que tiene en su mano. Se ve bastante intimidante y es impresionante el nivel de detalle que tiene este dibujo, cada una como las pecas que tiene este personaje en su cuerpo. Tremendo trabajo de Pablo Cotromanis. Por otra parte, Guillermo Villarreal también nos presenta un dibujo que tiene muchos detalles, pero se le ve un poco más artístico, más como si fuera una pintura, porque emula como si fueran pinceles este trabajo del señor Guillermo Villarreal. Él sí colocó la máscara y se le ven los ojos brillando, que también es característico de la máscara de este personaje. Por último, mi propuesta, también quise hacer un poco más detallado este personaje y bueno, a diferencia de los demás, yo le quise incluir sangre, la sangre tanto de las víctimas del depredador como la propia sangre del personaje, que es muy característica porque es verde. Una batalla previa antes de posar para esta foto. Trabajé en tonos azules y por supuesto la piel, que es medio beige. Un capítulo muy bueno, capítulo que a mí me gustó bastante porque la ciencia ficción me gusta mucho. Y esta película en particular, la primera, para mí la mejor película hasta ahora de este personaje. En varias ocasiones les he compartido que si están viendo la transmisión pueden acompañarnos a dibujar desde su casa, aun cuando no estén directamente en la transmisión en vivo. Y es el caso de Wildren García. Él estuvo acompañándonos en la transmisión, pero desde su casa dibujó al personaje. Muchas gracias, Wildren, por acompañarnos durante esos tiempos. Para esta oportunidad dibujamos a Condorito, ya que se celebraban los 73 años del personaje. En esta ocasión invitamos a solo venezolanos, por supuesto Diego y Wilfredo, pero nuevamente a Jason y a César Carraquel, porque César en su canal de cómics Se Habla Así ha compartido bastante sobre el personaje y ha comentado que le gusta mucho y decidimos invitarlo también para la ocasión. Diego nos presenta un dibujo clásico del personaje tal cual como lo conocemos en las historietas, con un muy limpio y bonito dibujo. Todos los dibujos de Diego parecen póster, son póster realmente, y de verdad es agradable a la vista. Wilfredo Pérez mostró el lado pícaro del personaje, viendo aquí a una chica que está un poco atrevida en sus atuendos. Jason, por su parte, nos muestra una propuesta que es muy interesante y que es algo característico también del personaje. Los que conocemos a Condorito, en muchas ocasiones en la portada siempre se dibuja al personaje sobre un tema en concreto. Por ejemplo, cuando se estrenó Infinity War, todos los personajes estaban vestidos con algún traje de esos personajes de Marvel. En este caso, Jason quiso hacer algo parecido, pero emulando a Dragon Ball Z, llamándolo Condorito Z, donde el Condorito se convierte como una especie de Super Saiyajin y el personaje de Huevo Duro está de Freezer. Muy graciosa esta propuesta. César también hizo lo mismo, aunque un poco más cruel, porque dibujó a John Wick y mostrando al perrito lamentablemente fallecido, y él busca la venganza como en las películas de John Wick. Una propuesta bastante interesante de César. Yo por mi parte quise hacer algo un poco más retro, tratando de emular dibujos de series animadas de los 90, pero sin que perdiera la esencia de lo que son los personajes. Está Condorito, está Yayita y está Pepe Cortisona. Buen capítulo el de Condorito. Bueno, llega este interesante Entre Panas y uno de los mejores para mí, porque conmemorando el Batman Day nos reunimos varias personas que amamos al personaje para hablar del tema en la ocasión. Ronnie Sotillo desde Caracas, Alfredo García Vaquerizo desde Guayaquil, Ecuador, y Abdón Romero desde Houston, venezolano radicado
en Estados Unidos. Por supuesto, cada uno hizo su propuesta. Diego, como siempre, sorprendiéndonos con póster de los personajes. Vemos a Batman sobre una de las gárgolas vigilando en las noches góticas. Igualmente Wilfredo haciendo al personaje saltando de los edificios en plena acción para atrapar y castigar a los malos. El maestro Abdón Romero hizo una propuesta y esta es la primera propuesta en dibujo tradicional. Por lo general nosotros dibujamos de manera digital con una tableta, con alguna herramienta que se preste para dibujar digitalmente, pero en esta oportunidad el maestro Abdón, como no es ducho en estos temas digitales, él dibujó completamente tradicional, con su telefonito, su hoja, sus lápices, sus marcadores y lapidograph, y nos presenta esta propuesta basada en el Batman de Adam West. Ahora vemos esta propuesta de Alfredo García Vaquerizo. Y no es que Alfredo hizo un dibujo, sino que para esta ocasión Alfredo García y Ronnie Sotillo, ellos son escritores y ellos hicieron un fan cómic del personaje. Justamente Alfredo lanzó la reedición de este cómic llamado El Poder del Escarabajo, con guión suyo, pero dibujos de múltiples dibujantes. Un cómic en el que Alfredo nos presenta una historia basada en una leyenda ecuatoriana y Batman resuelve un caso acá mismo en Ecuador. Interesante este cómic. Esta portada está hecha por Pedro Benalcázar. Por su parte, Ronnie Sotillo nos presenta Requiem por Bushmaster, un cómic que, por decirlo así, es la continuación de una historia que desarrolló DC Comics en los años 80. Bushmaster es un personaje venezolano que tiene un traje que le permite tener habilidades como anfibias y reptiles. Este personaje fue asesinado por un villano en uno de los ataques que hizo a un banco, y Ronnie nos plantea una historia donde Batman investiga sobre la muerte de este personaje en Venezuela. Es una historia libre, no es canon, pero es muy interesante y también participaron varias personas en este proyecto. De mi parte, por ejemplo, yo hice la portada, Alcides Marcano hizo el dibujo y las tintas y otros venezolanos participaron en el color y los textos. Este cómic ustedes pueden leerlo en panacomic.com descargándolo gratuitamente. Yo por mi parte quise hacer una propuesta en blanco y negro, dibujando al personaje como si fuera a lápiz, pero utilizando obviamente herramientas digitales con Eclipse Studio. Y este fue pues la transmisión de el Batman Day, un muy buen capítulo en el canal. Y vamos con la penúltima transmisión del año. Para esta oportunidad, como recién salió el tráiler de la película de Mario Bros, de inmediato invité a algunas personas para hablar del tema. Alex Knight, Mayra Niño, Will No Name y Willustrador. Para esta oportunidad, Diego no nos pudo acompañar por compromisos previos que tenía, pero igual disfrutamos todos esta transmisión. Wilfredo Pérez nos presenta este dibujo que en su propio estilo nos muestra a Mario y Luigi en acción y de fondo como un fuego. Nos muestra que está en una situación bastante tensa y de acción plena. Alex Knight trató de hacer un poco más parecido a los personajes, pero con su toque característico. En el caso de Mayra Niño, que de paso les digo es nuestra primera invitada en el programa, para presentarnos algo más tierno, y es lo que hizo en esta oportunidad. Vemos a la princesa Peach, un muy lindo dibujo que nos muestra la ternura de este personaje y de verdad que está muy bien realizado este dibujo. Gracias Mayra de nuevo por acompañarnos en esta transmisión. Will No Name nos presentó también una propuesta de los dos personajes, sin embargo él logró terminar únicamente el de Luigi, un dibujo bastante limpio, bastante que parece hasta de animación. Muy buen trabajo de Will No Name. Por mi parte, yo quise hacer al Yoshi en Mario Kart. Mario Kart es de los videojuegos que más me gustan
y lo disfruté mucho en mi adolescencia y aún todavía en ocasiones suelo jugarlo y de verdad que me gusta mucho. Entonces dibujé a Yoshi porque era el que mayormente yo escogía al momento de jugarlo. Nuevamente Wildren García nos acompañó dibujando a Mario. Este es el segundo dibujo que él realiza mientras ve la transmisión en vivo desde su casa. Y llegamos, señores, a diciembre, a Navidad, y para esta oportunidad decidimos dibujar a personajes de películas o cuentos navideños. Quise invitar a todos los que participaron en todos los entrepanas que se han realizado. Algunos aceptaron, otros tenían compromisos y no pudieron estar presentes, pero los que estuvimos disfrutamos esta transmisión. Para esta ocasión quise hacer 2 tandas, puesto que solamente podía tener 6 personas en pantalla, por lo tanto debía hacerlo en 2 partes. En la primera tanda, Wilfredo Pérez dibujando al personaje del Grinch. En esta primera tanda, él solamente dibujó las líneas de su propuesta. En la segunda tanda, que más adelante lo vamos a ver, terminó el dibujo. Abraham Deluc, primera vez que está en el programa, nos acompañó en esta transmisión dibujando a Jack y en la pesadilla de la noche de Navidad, una película de Tim Burton. Alex Knight, por su parte, dibujó a uno de los niños de la película Peter Pan. Ya que esa película se desarrolla en las épocas navideñas, Alex quiso tomar a uno de estos niños perdidos, le colocó su gorrito de Navidad y nos muestra una linda sonrisa. Dani da Silva nos acompañó nuevamente en esta transmisión desde Alemania, dibujando al señor Scrooge. Una película muy interesante, fue escrita en los cuentos por Charles Dickens. Pues Dani da Silva nos presenta el personaje del señor Scrooge hablando con uno de los fantasmas o espíritus que le hablaban durante ese tiempo de Navidad. Y por supuesto, la constancia y el apoyo al programa tiene su recompensa. Wildren García ahora no solo dibujó desde su casa, sino que también estuvo con nosotros en directo y él nos compartió este dibujo de El Pingüino de Batman Returns. La película que también se ambienta en época navideña y por supuesto aquí nos dibuja al pingüino con sus pingüinitos haciendo de las suyas. Mayra Niño nos dibujó a los Gremlins, otra película navideña muy famosa, clásico de la época, y vemos en su dibujo un momento de terror para el gizmo porque un gremlin lo persigue. Muy buen dibujo de Mayra. Vemos cómo los gremlins están saliendo de sus cascarones y están apareciendo para hacer los desastres que suelen hacer cuando ellos entran en escena. Por mi parte, yo dibujé a una de mis películas favoritas en épocas navideñas, al Turboman, una película que me agrada, que siempre la veo. Acá en la primera tanda solamente dibujé las líneas, porque en la segunda me dediqué para hacerle el coloreado. Y vamos con la segunda tanda. Para esta ocasión, bueno, como les dije antes, Wilfredo Pérez terminó el dibujo, lo coloreó y le quedó de esta manera. Un buen resultado. Vemos a un Grinch tipo Rambo con bambalinas que parecen granadas. Guillermo Cartay nos acompañó también una vez más, y para esta ocasión pues sí les muestro el dibujo porque sí lo terminó haciendo un gizmo con un gorro navideño con colores planos, pero muy bien detallado el dibujo. Muy buen trabajo de Guillermo Cartay. El maestro Abdón Romero, con su trabajo tradicional, nos dibujó en vivo al Santa del comercial de Coca-Cola, que según él es un espectacular y buen mensaje tiene este Santa Claus, que le gusta mucho por el concepto de todo lo que se manejó en el comercial y por eso lo dibujó en esta transmisión. Omar Francia nuevamente nos acompañó dibujándonos también al Grinch. Durante la transmisión no lo terminó, lo hizo posterior a ella, pero me envió la propuesta. Parece una tarjeta de Navidad con unos colores muy bonitos, deseándonos feliz Navidad. Es un deseo de su amigo Omar Francia, nos deja escrito en esta tarjeta navideña.
Muchas gracias, Omar Francia, por el apoyo. Por mi parte, aquí terminé el dibujo de Turboman, donde, bueno, como saben, prevalece los colores rojos y amarillos, característicos del personaje, y en pose de vuelo. Y ya en último, en plena transmisión, ya casi para el final, Diego Tapie pudo conectarse con nosotros y hacernos también un dibujo de Jack. Solamente hizo un sketch en lápiz, rapidito, pero muy bien elaborado. Y bien amigos, esto ha sido todo este recorrido por los dibujos que hemos hecho durante todos los Entre Panas. Han sido 10 transmisiones hasta la fecha y continuará, porque en esta temporada vamos a seguir dibujando en vivo junto a todas aquellas personas que se vayan a sumar. Si tú quieres participar con nosotros, déjamelo saber en mis redes sociales, escríbeme y te pondré al tanto de cómo es la temática y la dinámica y los recursos que se requieren para poder participar en una transmisión como esta. Nos vemos en una próxima oportunidad y hasta entonces, bendiciones. Chao.